El primer elemento significativo es que debe producirse como resultado de una solicitud. Y es hermosa la oración que acabamos de escuchar, donde el hermano oraba por recibir la temprana y la tardía. Y eso realmente debe ser nuestra constante oración y que el Señor nos ayude. Así que debe ser una solicitud, tal como la tenemos expuesta en Joel y la tenemos en Zacarías. En ambas citas, por partida doble, el Señor insiste y reitera el hecho de que debemos solicitar este refrigerio del cielo. Joel 2:23 y Zacarías 10:1. Ahora vamos a establecer esos nexos con el sellamiento y la lluvia tardía. Recuerden que las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor dice un poquito acá, un poquito allí, renglón sobre renglón, en lenguaje de tartamudos te hablaré. Así que si hemos hablado de la ley dominical y hoy estamos hablando de la lluvia tardía, nunca piensen que estos son elementos aislados entre sí, sino que están interconectados. Entonces, esta presentación que vamos a tratar ahora intenta colocar y establecer la relación existente entre otros muchos eventos que acontecen relacionados directamente con la lluvia tardía. Entonces veamos el primero de ellos, que es el sellamiento. Y la palabra de Dios nos dice así: antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Esta cita es muy significativa porque nos marca en el tiempo distintos eventos realmente fundamentales. Entonces, antes que se termine la obra, es decir, cuando todavía estamos en la parte final del tiempo de gracia y antes de que finalice el sellamiento, se recibe la lluvia tardía. Eso es importante. Y eso nos ayuda a ubicarnos correctamente en el tiempo. Recuerden que estudiábamos ayer el momento cuando es el alarma o el punto de aviso para nosotros. ¿Recuerdan cuál era? Sí, el tema era cuando Estados Unidos promulgue la ley a nivel nacional, ese es nuestro punto de alarma. Ya debemos saber que inmediatamente todo se va a suceder muy rápidamente. De una ley nacional se va a convertir en una ley aplicable a todo el mundo. ¿Sí? Ese es nuestro punto de partida. Aquí, precisamente, el Señor también nos da las referencias temporales para ubicarnos en el tiempo. Entonces se nos dice, cuando la obra está muy cerca de finalizar, no ha terminado, pero estamos muy cerca del fin, y estamos al fin casi del sellamiento, entonces viene la lluvia tardía. Esos dos elementos permanecen juntos y viene otro tercer elemento que es la lluvia tardía. Entonces el Señor tiene un tiempo específico y unas circunstancias que promueven esa situación. Y ahora viene un elemento interesante. No todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. ¿Estamos esperando la lluvia tardía? ¿Aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra? La lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. Así que si estamos esperando que el Señor haga la obra, que el Señor reavive la iglesia, que esa unión llegue, y nosotros nos quedamos indolentes, ociosos, sin hacer nada, ¿qué dice aquí? Nunca va a pasar. Porque recuerden los 7 puntos. El Señor no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Él sí nos va a capacitar en lo que nosotros no podemos. Recuerden, los discípulos no podían hablar idiomas. Dios se lo dio el conocimiento.
Ellos no tenían la facultad de ir hasta los confines del mundo. Dios les facilitó esa posibilidad y fueron y llevaron el mensaje. Dios no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Y los 7 puntos, esa es mi responsabilidad. Y Dios no lo va a hacer por mí. Ni Dios va a enviar ángeles del cielo para hacer eso por mí. Porque ese es mi privilegio, aquí se nos dice, y mi responsabilidad. Así que no podemos esperar en una forma indolente, ociosa, inactiva e indiferente ante esta situación. Porque entonces no vamos a ser parte. Eso es así de serio y así de simple, pero así de contundente. Hay otro elemento muy significativo relacionado con la lluvia tardía. Recuerden que hemos estudiado el fin del tiempo de la gracia cercano, el sellamiento en relación con la lluvia tardía, y ahora tenemos la evangelización y la lluvia tardía. Y se nos dice lo siguiente: la obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio, en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Esta declaración es muy importante, porque pupula en todo lugar que la lluvia tardía es la que va a producir el arrepentimiento, la conversión, el borrar los pecados. Ahora, esto lo dijo Pedro ¿a quién? A los que él estaba predicando. Entonces, ellos predicaron esto, los discípulos, los 120, ¿cuándo? Esto está en Hechos 3, ¿qué había pasado en Hechos 2? Entonces, el Pentecostés lo recibieron no para que a ellos se le arrepintiera y se convirtieran y fueran borrados sus pecados. Ellos ya habían cumplido los 7 pasos. Ese mensaje era para los que no lo habían recibido. Y eso es muy importante, que entendamos el orden de los eventos, hermanos. El Espíritu Santo no nos convierte a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros nos tenemos que convertir antes para poder ser parte de la lluvia tardía. Así que coloquemos las cosas en el debido orden. Ahora, la lluvia tardía se da en aquellos que se han convertido, se han arrepentido, se han convertido, sus pecados han sido borrados, entonces han recibido el refrigerio. Y entonces ellos son capacitados con poder para darle ese mensaje a otros, para que ellos también puedan recibir el refrigerio. Así que debemos entender los términos en el correcto orden. Que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y el Señor dice que ninguna de sus palabras han caído en tierra. Todo lo que el Señor ha dicho lo promete. ¿Pero de quién depende? Depende de mí. Hay un evento interesante en la Biblia. Ustedes recuerdan cuando Eliseo se enfermó para morir y vino el rey de Israel a hacerle una visita. ¿Sí lo recuerdan? ¿No? Bueno, Eliseo estaba para morir, se lo voy a contar con más detalles. Y el rey de Israel vino a visitarle. Y entonces Eliseo le dijo: abre la ventana. Y él estaba en el lecho de muerte. Eliseo se murió poco después. Entonces le dijo al rey: abre la ventana que está enfrente de mí. Él estaba en la cama acostado. Y le dijo: coge arco y coge flechas y dispara hasta que yo te diga que te detengas. Esa fue la orden, no había ninguna explicación. Y entonces el rey cogió el arco, cogió las flechas y disparó ¿cuántas veces? Solo disparó 3 veces. Y dice que el profeta, ¿qué le pasó?
se enojó con él y le dijo: si tú hubieras disparado las flechas más veces, hubieras acabado con los asirios. Pero como solo 3 veces tú disparaste flechas 3 veces, vas a tener victoria sobre ellos. Entonces, ¿quién puso el límite? Él, el rey. Si él hubiera disparado todas las flechas que tenía en su reserva, todas las flechas, porque el profeta le dijo: hasta que yo te diga que te detengas. El límite del éxito lo pones tú y lo pongo yo. Dice: si tú hubieras disparado 2 flechas más, los hubieras acabado. Y los asirios fueron los que los llevaron cautivos a ellos, para nunca más volver. Él solo disparó 3 veces. Hermanos, nuestro éxito en la vida cristiana es nuestra responsabilidad. El Señor no nos pone límites. El límite es el cielo. Ese es. Entonces, no disparemos 3 veces en nuestra vida espiritual. Disparemos hasta que ya no dé más, que no tengamos más para dar, hermanos. Y el Señor nos va a dar la victoria. Por eso aquí se nos dice que tenemos que pedirla con fe y Dios nos lo va a dar. Así que la gran evangelización última mundial de este mundo será el resultado del refrigerio que el Señor dé a su pueblo fiel. Y es el último mensaje de gracia para este mundo. Veamos la relación entre la ley dominical y la lluvia tardía. Ahora sí. El gran asunto que pronto afrontaremos, entre corcheas, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Fíjense qué significativo es esto. Entonces, ¿qué relación existe entre la ley dominical y la lluvia tardía? Explíquenmelo, ahí lo pone en el testimonio. ¿Cuál es la relación? La ley dominical libera a la iglesia de todos los que no son fieles, porque ellos no pasan la crisis de la ley dominical, ellos ceden, ellos comprometen su conciencia. Entonces la ley dominical produce el zarandeo y produce esa separación del trigo con la cizaña. Y como todos los que no son fieles se van cuando hay la presión de la ley dominical, solamente, ¿qué queda? Un ministerio puro, verdadero y santificado, que está preparado para recibir ¿qué? El Espíritu Santo, la lluvia tardía, porque han cumplido los 7 puntos, porque viven a la altura de la verdad. Y la ley dominical es fundamental para producir ese zarandeo. Los que no son fieles, los que se comprometen su conciencia, por beneficio personal, por presión, cualquier que sea la justificación, saldrán de las filas para no andar más en ellas. Y el refrigerio cae única y exclusivamente sobre aquellos que han permanecido fieles. Y ese es el temor de uno ahora. Ajá, así es. Correcto. Pero ninguno tiene por qué fracasar, hermanos. Ninguno tiene por qué fracasar, porque dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. El Señor tiene esa en su voluntad, ese es su deseo, hermanos, que nadie se pierda. Entonces, quien se pierde es ¿por qué? Por decisión propia. Si la gente no va al cielo es porque no quiere las normas del cielo. Yo recuerdo, le di estudios a una persona por 6 meses y aceptó todo, hermanos. Y por el pollito no vino a la iglesia y no se bautizó. Qué triste, hermanos, eso. Qué triste. Yo le dije: hermana, ¿y usted está dispuesta a sacrificar la vida eterna por comerse su pollito? A pesar de que le dimos todos los estudios, no, hermano, de eso no hubo manera. Y se fue a la iglesia adventista y está ahí hasta hoy. Pero en el cielo no hay pollito. Ese es el problema, porque nosotros queremos hacernos el cielo a nuestro estilo. Pero es que en el cielo no hay muerte y por eso no hay carne.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la preparación es ahora y ninguno tiene por qué fracasar, hermanos. El Señor nos da la oportunidad hoy. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía. Es el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Se había producido ya esa criba, se había producido el zarandeo, los que no andaban fieles, los que cedieron a la presión de la ley dominical, estaban fuera, y solo quedaron esos poquitos fieles que ellos sí reciben la lluvia tardía. Y ellos forman parte de ese mensaje que llega a su fuerte clamor a través del pregón del tercer ángel. El carácter y la lluvia tardía. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿El hermano Jaime Avilés es responsable de mi carácter? No, yo soy responsable. Si ustedes cometen errores en su vida, nunca jueguen con la falsa justificación de que lo hicieron porque el otro hizo tal cosa. Eso es el mayor nivel de inmadurez espiritual. Si ustedes son capaces de hacer algo que es incorrecto, tienen que asumir las consecuencias de sus propios actos, por ustedes mismos. No los justifiquen, no los excusen, afróntenlos. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, no es la lluvia temprana ni la tardía la que a nosotros nos remedia los defectos de carácter. Los que recibieron la lluvia temprana, ¿qué tuvieron que hacer? Humillarse de corazón, arrepentirse y confesar sus pecados. Es nuestro deber, con la ayuda de Dios, cambiar nuestro carácter y remediar nuestros defectos. Nadie puede ayudarnos en esto. Es mi relación personal con Dios, es tu relación personal con Dios, el único medio por el cual puedes remediar tus defectos de carácter. Si permanecemos con nuestros defectos de carácter, no hay posibilidad de recibir la lluvia tardía. No es posible. No es posible, así que no nos engañemos. Fíjense que el Señor es claro y contundente con nosotros. Él no nos deja en la oscuridad, en la duda o en el limbo, que no sabemos en qué estamos. El Señor es absolutamente claro en sus requisitos. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo, porque hemos sido bautizados ¿con qué? Con agua, pero ¿qué? ¿Hemos sido bautizados con el Espíritu? Esa pregunta tenemos que contestárnosla. Si hemos recibido la lluvia temprana, si no, no podemos recibir la tardía. Y eso es algo que cada uno debe resolver con Dios, hermano. Hagan este sábado un sábado especial de reconsideración, de reflexión con el Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual? Si he nacido del agua, ¿he nacido del Espíritu? Eso tienen que contestarlo. Si aún no he nacido del agua, ¿cuándo voy a nacer del agua? Esa es otra pregunta que debemos intentar contestar en este sábado. Solamente descenderá sobre aquellos que han pasado por el proceso de cambio de carácter. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Dice el testimonio. Hoy. Hoy es el tiempo. El Señor nos da tiempo, hermanos. Él nos lo da. Nosotros nunca podremos decirle a Dios que no tuvimos oportunidad, que no subimos, que no tuvimos el tiempo. Eso no es cierto. El Señor nos da el tiempo, el Señor nos da el conocimiento, el Señor nos da la oportunidad. ¿De quién depende?
Relación entre la lluvia temprana y la tardía. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Si no tenemos la lluvia temprana, no tendremos la lluvia tardía. Eso es un hecho contundente. Así que hoy hay que pensar si he nacido del Espíritu. Esa tiene que ser mi pregunta en este sábado. En eso nos tenemos que centrar. Los que ya hemos sido bautizados por agua, sí hemos sido por el Espíritu. Los que aún no han sido bautizados por agua tienen que plantearse el primer paso. ¿Cuándo me voy a bautizar por el agua? Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Así que no veremos, no entenderemos y no percibiremos si hoy no avanzamos constantemente. Y aquí nos lo dice, estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. ¿Dónde tenemos las virtudes cristianas activas? Dígame dónde están. Escritas. El fruto del Espíritu. ¿Y qué más nos dice Pedro de las virtudes? La escalera. ¿Quién se las sabe? ¿Quién me las dice las virtudes cristianas? A ver. A la virtud. Hermano, ¿cómo vamos a tener las virtudes si no nos las sabemos? Díganme ustedes eso. ¿Cómo voy a hacer algo que no sé? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo estamos? Si yo no sé cuáles son las virtudes, ¿cómo las voy a tener? ¿Cómo se las voy a pedir a Dios si no sé ni cuáles son? Los frutos del Espíritu, ¿cuántos son? En número. ¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos? Tampoco lo sabemos cuántos son. ¿Ustedes se dan cuenta? No sabemos las virtudes. Uno dijo la respuesta correcta, sí. Son 9. Son 9. ¿Sí? Hermanos, no conocemos cuántos son los frutos del Espíritu. No conocemos cuáles son las virtudes. ¿Cómo los vamos a pedir? Si no sabemos ni cómo se llaman ni cuántos son. Eso es un examen que cada uno se hace. Entonces, si no tenemos el conocimiento básico, hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Hermanos, tienen que empezar a hacer el año bíblico. Todos los días hay que leer la palabra del Señor. Y todos los días hay que orar. ¿Por qué esas dos cosas van juntas? Cuando nosotros oramos, le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos dice lo que hay en su corazón. Y el círculo de comunicación es completo. Porque si yo solamente oro y no leo la Biblia, no sé lo que Dios quiere de mí. Solo le digo lo que yo quiero de Él. Eso es un monólogo. Pero el diálogo se produce cuando yo oro, vacío mi corazón delante del Señor y después tomo la palabra y digo, Señor, ahora háblame tú a mí. Y Dios nos va a hablar, hermanos. Porque el pensamiento de Dios para el ser humano está escrito en la Biblia. Entonces, si yo oro y leo la Biblia, tengo el emisor y el receptor. Y el círculo de comunicación es completo. Ha habido comunicación de ambas partes. Yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Por eso esas dos cosas van juntas, hermanos. Ustedes tienen que orar todos los días al Señor, por su vida personal, por su familia, por la iglesia, para que el Señor les dé almas, para que les dé la oportunidad de encontrar a alguien que ustedes puedan hablarle de las experiencias maravillosas que el Señor le ha
permitido hacer y traerlo aquí delante de Dios, porque esa es su ofrenda que traen al altar delante del Señor. Eso, ustedes tienen que orar por eso, hermanos. Y cuando uno piensa en eso, no tiene tiempo para pensar en otras cosas. Y entonces estamos ¿en qué? En los 7 pasos, hermanos. Ahí estamos. Y después leemos la palabra del Señor. Y cuando leemos la palabra del Señor y sabemos cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, y decimos, Señor, perdóname. Porque yo sí tengo frutos de la carne, sí los tengo. Pero yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero que tú me des el fruto del Espíritu a mí. Yo quiero tener amor, yo quiero tener templanza, yo quiero tener paciencia, yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo. Dámelo tú porque tú eres el originador. Tú lo tienes. Y el Señor dice que cuando le pedimos algo, Él nos lo da ¿cómo? Sin medida. Y nos da medida apretada para que nos rinda, para que nos llegue para mucho. No nos da. Dios no es mezquino con nosotros, hermanos. Dios nos da todo sin que siquiera se lo pidamos. Orientemos nuestra vida en la solicitud del cambio de nuestro carácter. El fuerte pregón y la lluvia tardía. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. ¿Cuál es el tercer mensaje angélico? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? No lo sabemos completo. A ver, ¿quién lo sabe completo? Hermanos, fíjense que estamos hablando del tercer mensaje y no sabemos qué está dentro. ¿Qué está dentro? A ver, dígamelo por elementos. ¿Qué está? La bestia. Díganme más cosas. La imagen. La marca. El número. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más. Sí, la ira, el furor, ¿qué más? Sí, eso lo dijimos, ¿qué más? ¿Sí? Sí, eso lo dijimos, la copa. No nos lo sabemos completo. ¿Sí? ¿Hasta qué versículo cubre el tercer mensaje angélico? ¿Qué versículo es del capítulo 14? ¿Qué versículo? Es el 13. ¿Y en el 12 qué está? Todo eso es tercer mensaje angélico, hermanos. Todo eso es tercer mensaje, todo ese paquete completo que cubre a todos los que no aceptan a Dios y a todos los que aceptan a Dios. Todo eso es tercer mensaje angélico. Porque los que dan el fuerte pregón, ¿quiénes son? Los que tienen ¿qué? Los que tienen la paciencia y guardan los mandamientos de Dios, en contraposición a ¿quiénes? Correcto. Entonces, ¿se dan cuenta que nosotros tenemos que entender bien lo que nosotros creemos para ubicarnos en el tiempo, hermanos? Saber en qué momento estamos viviendo, qué se espera de nosotros. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá. Porque ¿cuándo se predicó por primera vez el tercer mensaje angélico? El tercero. ¿Se dan cuenta que no estamos claros nosotros? Johnson Waggoner. Hermanos, ¿cuál es el primer mensaje angélico? ¿Cuándo se predicó por primera vez? A ver.
El 1831 fue la primera predicación oficial de Guillermo Miller del primer mensaje angélico. ¿Sí? ¿Cuándo se empezó a predicar el segundo mensaje angélico? Ese era el movimiento del séptimo mes. El segundo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hay en el segundo mensaje? Bien, ¿a quién se refiere? A los protestantes apóstatas. Entonces, ¿Guillermo Miller era de qué iglesia? ¿La hermana White? James White, congregacionalista, el esposo, era congregacionalista. Bates era congregacionalista también. Bates era congregacionalista. Entonces, ¿ellos procedían de dónde? ¿De qué círculo? De las iglesias protestantes, de distintas denominaciones, pero sí del paquete que englobaba el protestantismo. Entonces, ¿el protestantismo había caído en el primer mensaje angélico? No. Porque ¿a quién se le dio el primer mensaje angélico? A ellos. Entonces, el segundo mensaje angélico se predica ¿cuándo y a quién? ¿Cuándo cayeron? Después del chasco. Así es, ellos rechazaron completamente y oficialmente la doctrina del santuario, de la segunda venida de Cristo y como consecuencia el sábado y todo lo que vino después, ¿sí? Entonces, no hay que tener dudas en esta comprensión, hermanos. Por eso ahora vamos a ese. Recuerden que los ángeles no cesan, sino que se acumulan. Ya cuando se empieza a predicar el primer mensaje angélico no termina cuando empieza a predicarse el segundo, sino que es acumulativo. Hasta hoy nosotros predicamos el primer mensaje angélico, porque estamos en el tiempo del juicio y seguimos predicando el segundo mensaje angélico. Ahora, ¿cuándo se empezó a predicar el tercer mensaje angélico? También a partir de 1844, después de la decepción. También empezó a predicarse a partir de ese tiempo. Lo que pasa, que es lo que tenemos el testimonio, fue un mensaje que fue creciendo. Uno de sus momentos más importantes del tercer mensaje angélico fue, ya se ha dicho la fecha, ¿cuándo? 1888. ¿Sí? 1888 empezó ese proceso de crecimiento, porque aunque se empezó a dar ya después del chasco en 1844, llegó a un punto muy importante de crecimiento en 1888, pero aún tiene que seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta convertirse en un fuerte pregón. ¿En qué capítulo de la Biblia? Apocalipsis 18, que viene a apoyar el triple mensaje angélico y darle la fuerza que necesita para esa expansión. Es el punto álgido, más alto del tercer mensaje angélico, que incluye los otros dos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entenderlo, hermanos, todo el proceso, cómo funciona. El tercer mensaje angélico tiene fase de crecimiento, inicio, desarrollo y punto culminante. Entonces, dice, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Eso quiere decir que va aumentando en intensidad y en proclamación. ¿Sí? Entonces, seguidos, y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá con los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza. Como está predicho en Apocalipsis, en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Entonces, el punto más álgido del tercer mensaje angélico se alcanza con el fuerte pregón, y lo predican ¿quiénes? ¿Quienes reciben qué?
reciben la lluvia tardía. Así que ahí vemos la relación, cómo es como un pequeño rompecabezas, que hay muchas piezas y ahora todas las estamos colocando para tener la figura completa y total. Veamos la relación entre las plagas y la lluvia tardía. ¿Cuál es la relación? El comienzo del tiempo de angustia mencionado antes no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas. Y este testimonio es muy impresionante y lo vamos a considerar detalladamente. Sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes de que caigan mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrán aflicciones sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 plagas. Aquí se nos habla de un tiempo de angustia que el pueblo de Dios sufre. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Recuerden que eso es poco antes, recuerden lo que estudiamos de la ley dominical. El punto más álgido de la ley dominical es la persecución. Unos son encarcelados, otros son exiliados, desterrados, otros son esclavizados, otros son llevados ante los tribunales, otros están huyendo. Entonces están desparramados y están en situaciones diferentes, es una situación de aflicción. Ellos no tienen casa, no tienen nada, todo se les ha sacado, no pueden comprar, no pueden vender. Es un tiempo de angustia para ellos. Así que el tiempo de angustia para ellos empieza antes inclusive de que vengan las plagas. Sí, ellos ya pasan esa angustia, porque eso los prepara para superar la angustia que todavía va a ser más fuerte cuando viene el periodo en que el mundo se queda sin intercesor delante de Dios. ¿Sí? Entonces, eso sí tenemos que entenderlo, y es en ese tiempo cuando también habrá mártires, justo en ese tiempo, en ese último periodo de oportunidad, cuando la gracia aún está, cuando se proclama con gran poder el mensaje relacionado con la bestia y su imagen, y la ley dominical es el centro sobre el cual se desdobla toda la humanidad, los que quedan fieles a Dios observando el día suyo, que es el sábado, y los que no lo hacen, que es la mayoría. Entonces ahí también hay mártires, ahí hay opresión, ahí hay persecución, pero no cesan en su predicación, porque después de eso ya no hay más predicación. Cuando se termina el tiempo de gracia, recuerden la profecía de Amós, dice que irán errantes de mar a mar buscando y no la hallarán. Ya no hay palabra, ya no hay predicación, porque ya no puede haber nada que se pueda cambiar. ¿Sí? ¿Usted quería decir algo? Me han preguntado si va a haber tortura en la muerte. Bueno, se supone que sí. Se supone que sí. ¿Sí? Si mueren como mártires no sabemos exactamente cómo, pero antes de una ejecución como mártir precede la tortura, que normalmente tiene el propósito de que la persona pues se adjure o rechace la verdad que defiende, ¿sí? Sin embargo, morirán fieles al Señor, o moriremos fieles al Señor, que el Señor nos ayude a cada uno. Sí, hermano. No, no cuando la lluvia tardía caiga, no, cuando la lluvia tardía cae, ahí la gran predicación. Correcto. Pero no sea predicación porque nosotros ya no predicamos la palabra o porque Dios así lo... Bueno, es que el pueblo de Dios, ¿ya? Unos están en la cárcel, otros están desterrados, otros están como esclavos y otros están huyendo. Entonces, ya no andarán así como para predicar a la gente, porque la predicación es el fuerte pregón, es la última predicación, y es para que todo el mundo en este planeta, sin excepción, conozca la diferencia entre el día que se debe adorar a Dios y el que no se debe,
Y no habrá nadie, considerando la tecnología, que tenga la posibilidad de decir yo no supe. No existirá. Todo el mundo tendrá esa oportunidad de decidir si quiere la marca de la bestia o quiere el sello de Dios. Cuando el número de los sellados quede completo, se termina el tiempo de gracia. Se acabó. Fin. Ya no hay más, hermano. Entonces ya no hay predicación. ¿Perdón? Correcto, eso lo estudiamos ayer. O sea, el Señor, hermanos, nos da toda la información para que nosotros sepamos en qué momento vivimos, cuál es nuestro deber para ese momento y cuál debe ser nuestro comportamiento en las diferentes circunstancias. Cuando cae la primera plaga, los fieles saben que el tiempo de gracia se acabó. Eso lo hemos leído en los testimonios ayer. Lo saben. Entonces ellos ya también son conscientes que están en el último momento. Y como son conscientes que están en el último momento, pasan por la aflicción de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos se acuerdan de todo lo malo que han hecho. Y dice, Señor, ¿estaré yo listo para estar en pie cuando tú vengas? Correcto. Porque ahora Jacob, cuando él se encontró, estaba solo en el arroyo de Jaboc, él tenía que enfrentarse con su pasado. Habían pasado más de 20 años, pero ahora Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Y obviamente no venía para felicitarlo, ni darle la bienvenida. Y eso era un hecho. No quiso ninguno de sus regalos. Eso demostraba que tenía enojo, que no quería tener ninguna amistad con él. Y ahora Jacob tenía que enfrentarse con su pasado, de una vez por todas. Por eso separó a su familia, la pasó al otro lado del río. Si pasa algo, por lo menos que tengan un poco de ventaja, que puedan huir, porque si no todos vamos a morir aquí. Ya su vida no le importaba. Lo que él quería es que estar en orden con Dios, pero le dolía a todos los demás, que no tenían parte, iban a sufrir esto. Y él conocía a Esaú. Esaú era capaz de hacerlo, él no tenía problema con eso. Ahora, Dios intervino con Esaú, también le dio una visión a él en un sueño y le dijo, no toques a mi siervo Jacob, no lo hagas. Pero Dios no le dijo a Jacob, yo ya arreglé el asunto con Esaú, no. Fíjense que eso es interesante. El pueblo de Dios pasa por esa angustia y Dios no va a permitir que lo maten. Ninguno va a morir, pero va a tener la aflicción igual que la tuvo Jacob, porque Dios intervino con Esaú. Esaú venía con ese propósito, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer, no te lo voy a permitir. Y Esaú cedió a esa influencia, ¿sí? Y ellos se reconciliaron. Pero Jacob tuvo que pasar por esa situación y tuvo que pasar hasta el momento en que se le dislocó completamente la cadera. Y a pesar de eso, él se inclinó 7 veces delante de Esaú. 7 veces. Y cada vez que él hacía este movimiento, la cadera se le salía del lugar. Ese es un dolor indescriptible. Y para poder enderezarse otra vez tenía que colocarse la cadera en el sitio. Y lo hizo 7 veces. Y él se quedó cojo para el resto de su vida. Por eso también el apóstol Pablo dice, tenemos que llevar las señales de nuestra lucha con Dios. Y entonces Dios le cambió el nombre. Y ya le dice, ya no eres más Jacob, sino que eres ¿qué? Israel. Y no le dijo, ¿cómo te llamas? No es porque Dios no supiera cómo se llamaba, pero él tenía que enfrentarse con su pasado. Eres mentiroso, eres suplantador, eres engañador, pero ya no más, ahora eres vencedor. Y esa experiencia la tendremos porque uno de los regalos que Dios nos dará, ¿qué es? La piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca está ¿qué? Mi nuevo nombre. ¿Sí? Entonces, el Señor nos ha dado la suficiente información, hermanos. Veamos la relación entre el zarandeo y la lluvia tardía. Pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaban fuertemente sacudida. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza.
Ellos no veían esto. Ellos no lo veían, esta hueste. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Entonces, insistimos en el punto, va a haber una separación. El zarandeo no se produce en el mundo, el zarandeo se produce dentro del pueblo remanente de Dios, donde el Señor llegará y separará el trigo de la cizaña. Él va a hacer esa obra. Y ese es el zarandeo, y es previo a la lluvia tardía. Y cuando solo quede el trigo, porque toda la cizaña se irá con la marca de la bestia, se comprometerá su conciencia, rechazará la señal de Dios. Esos que quedarán fieles a pesar de la ley dominical, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar de que su vida está en peligro, ellos reciben la lluvia tardía, únicamente. Ahora, dentro de este contexto, quiero contestar ahora la pregunta que antes se había hecho de los milagros, ¿sí? Dentro de este contexto, esos milagros se dan en el contexto de la lluvia tardía, y los milagros lo hacen los que han sido capacitados por Dios, y se da justamente en el fuerte clamor, ¿ya? En el pregón, en el fuerte pregón, perdón, porque es el clamor de medianoche y el fuerte pregón, son dos momentos diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. Lo reciben los que tienen la lluvia tardía y se realiza justo en ese momento específico, poco antes de que termine el sellamiento, poco antes que termine el tiempo de gracia, es ese momento específico. Entonces aquí sí tenemos que terminar para que podamos seguir con nuestra próxima.